Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, consejeros, el techo de gasto debe ser muy importante, pero no para el presidente de la comunidad, que no ha venido hoy. Señoras y señores del público. Bien, señor consejero, ha destinado usted su tiempo en exceso, 3 minutos y pico, a hacer una lista de, salvo lo último, que sí que podría decir que es cierto, pues de falsedades. Voy a decirlo suave, falsedades. Pero bueno, veamos el tema. En primer lugar, mire, no es de recibo que yo tenga que usar la calculadora durante su discurso para rehacer mis cuentas. No es de recibo. Es decir, la información que nos presentan para pedir que aprobemos el techo de gasto es ridícula. 2 hojas con la cifra y partidas agregadas. Usted ahora se pone a desagregar y a informarnos de que si el gasto por intereses va a ser menor, etcétera, etcétera. Y uno pues tiene, que quiere ser serio y que quiere hacer las cuentas bien, ¿verdad? Pues tiene ahí que ponerse a hacer algún ajuste en sus propias cuentas. Eso no es de recibo. Para el futuro, no le ruego, le exijo que la información que se nos presente, si ustedes quieren el apoyo, lo primero que tienen que es respetar a la oposición. Y tienen que aportar los datos lo más detallados posible. Esto de con 2 hojitas y tal, y así pues no les damos muchos datos para tener ventaja, eso no es fair play ni es defendible. Por tanto, si quieren, cojan la idea para ir consiguiendo que les aprueben las cosas en este Parlamento. Encima, además, hemos tenido una semana más por las circunstancias que todos sabemos, pero originalmente los datos se nos da un martes para debatirlos un jueves. Es decir, que tampoco haya mucho tiempo para prepararse los argumentos por parte de la oposición y así pues, ir con ventaja. Eso, olvídense, no tienen mayoría absoluta, olvídense de ello. Yo creo que en eso lo van a compartir los demás grupos de la oposición. Olvídense de ello. Bien, entremos al tema en sí. Primero voy a hacer explicar algunos datos y posteriormente pues un análisis más político, ¿no? Bien, tenemos un límite de gasto que llega a casi los 4.100 millones y, en nuestra opinión, pues eso es mucho, es poco, pues es ambas cosas. Pero lo más grave es que es irrelevante. Es irrelevante, como luego explicaré. Bien, imagino que no tienen previsto, porque no conocemos las cifras de gasto. Usted aquí ha ido haciendo algunos comentarios sobre ellas, pero no conocemos las cifras de gasto, no tienen previsto llegar a ese techo de gasto. Así que los gastos que nos presentarán no llegaremos a los 3.958 millones, posiblemente, pero bueno, los 3.958 millones de ingresos no financieros. Si llegáramos a ese techo de gasto, pues ya nos estaríamos pasando del déficit, nos estaríamos pasando del objetivo de déficit. Y, bueno, usted, pues eso, acaba de decir que los intereses van a bajar, van a ser solo 91 millones de euros, en cuyo caso, pues, según mis cuentas, si llegáramos a ese techo de gasto, pues tendríamos un déficit en torno al 0,9% frente al objetivo del 0,3%. Pero es que, además, no podemos confiar mucho en ustedes, porque ustedes son los herederos de un gobierno que ha venido incumpliendo sistemáticamente sus previsiones de ingresos. No incumpliendo, sino que no se han cumplido. Ustedes inflan las cifras de ingresos, usted ha dicho aquí, habrá que ver, pero ojalá sea cierto que han reajustado su modelo, pero normalmente inflan las cifras de ingresos en cantidades como que en 2014 fueron 412 millones. Los ingresos reales menos que los ingresos previstos en el presupuesto. 412 millones no es poco dinero, no es poco dinero. Este año parece, 2015, que vamos a ir más o menos por los mismos sitios. Y si en 2016 fuéramos más o menos igual, pues a finales de 2016 estaríamos más o menos como este año, con un déficit que está a la cabeza de España en torno al 2,5 y quizá me quede corto. Y posiblemente me esté quedando corto. Por tanto, si la ejecución del presupuesto, tal como va hasta el mes de agosto, el dato que tenemos de la cuenta general, se sigue cumpliendo los mismos términos, pues nos encontraremos este año con un déficit disparado a la cabeza de España, pero es que en 2016 también. Porque, bueno, el objetivo de déficit que usted aprobó, usted dio el voto favorable, para el año que viene es el 0,3%. Claro, en esos gastos que nos presentarán, si queremos llegar a un objetivo de déficit del 0,3%, pues hay que recortar. Hay que recortar. No sabemos cuáles serán esos recortes, pero habrá que recortar.
Pero es que además, por otro lado, ustedes están adquiriendo una serie de compromisos. Usted dice que si no se aprueba este presupuesto no se podrán cumplir esos compromisos. Pues si quieren cumplirlos, pues eso supone incremento en los gastos. Por tanto, al final, entre que por un lado el objetivo es más pequeño y habría que recortar, y por otro lado van a gastar en otros sitios, pues tendrán que recortar más de otros sitios a su vez. Y ahí, pues, las cifras, como no tenemos los datos, podemos estimar más o menos, pero desde luego no van a ser pequeñas, van a ser bastante grandes. Bastante grandes. Y por tanto, ustedes mismos, pues, están, digamos, de alguna forma, haciendo que no se pueda cumplir ese objetivo de déficit. Pero es que, si hablamos del objetivo de deuda, que también hay un objetivo de deuda, que ahí sí que no ha sido igual para todas las comunidades autónomas, nosotros, como se nos ve con más problemas, nos han puesto un poquito más, no voy a criticar eso, pero es así. Pues para cumplir el objetivo de deuda, el 25%, ya me explicará usted. Como usted sabe perfectamente, pues al primer semestre, según lo que se publicó, la deuda de la comunidad autónoma había llegado a los 7.467 millones de euros, 7.467 millones de euros, y lo más probable, y ojalá me equivoque, es que para final de año pues estemos por encima de los 8.000 millones de euros. Pues bien, para tener un 25% en relación al PIB de deuda a finales de 2016, la deuda a finales de 2016 tendría que ser de 7.200 millones de euros. Es decir, 800 millones menos de lo que vamos a tener a finales de 2015. Ni en sus y mis mejores sueños íbamos a tener un superávit, no un déficit, sino un superávit para poder reducir la deuda de 800 millones de euros. Y ojalá fuera así, por incremento de ingresos, por supuesto, no por reducción de gastos. Pero vamos, es decir, el objetivo de deuda, claramente, y aquí no hay duda ninguna, no se va a poder cumplir. Por tanto, en definitiva, este techo de gasto, este límite de gasto que se nos presenta, pues posiblemente no va a permitirnos a su vez cumplir los objetivos de déficit, en cuyo caso pues sería mucho, pero por otro lado pues tampoco nos va a permitir hacer los gastos en los que nos estamos comprometiendo, ¿de acuerdo? Y sobre todo ya no sé lo que va a quedar después de, si alguno de ellos se cumple, como habrá que recortar por otro lado, pues a lo mejor las partidas de inversiones, que ya son ridículas, se quedan ya prácticamente en la inexistencia, con lo cual pues no nos va a ayudar a activar la economía, a hacer infraestructuras y demás, es decir, que mucho y es poco y consecuencia de toda su nefasta gestión previa al día de hoy. Pero es que, como he dicho antes, es irrelevante. Y es irrelevante, pues porque, como también he comentado, pues cuando no nos podemos creer sus cifras de ingresos, ¿de qué nos sirve que nos digan un límite de gastos en función de esas cifras de ingresos que año tras año pues se equivocan en torno al 10%, lo cual no es poco en temas presupuestarios, es bastante, y por tanto, pues ¿qué quieren que les diga? Pues a lo mejor, ojalá, pues, nuevo consejero, pues cambie eso, pero lo que tenemos, y ustedes son herederos del gobierno anterior totalmente, y usted estaba en la consejería, no era el consejero, pero estaba por ahí, bueno, pues no, permítanos que dudemos. Pero es que además, ya para dudar totalmente, nos encontramos con que su gobierno vota a favor en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de los objetivos de déficit. Y más o menos a continuación, según la prensa, usted dice que no va a cumplir ese objetivo. Explíquenoslo. ¿Cómo votan a favor de algo y luego dicen que no van a cumplir ese algo? Me parecería muy legítimo que hubieran votado en contra y luego dicen no lo podemos cumplir. Pero no voten a favor. En este país ahora mismo hay algunos partidos que cuando una ley les parece injusta dicen que está bien no cumplirla. Bueno, el PSOE no está en eso. Lo suyo es curioso, yo lo llamaría anarcocinismo. Es decir, le digo siguana al Montoro en Madrid y después vengo a Murcia y digo, sí, nada, pero tranquilos que nosotros esto, pues que nos olvidamos. Como que no tiene importancia. Usted ahora mismo en su discurso parece que quiere indicar que sí, que esos presupuestos van a ir, pues como tienen que ir, pues legalmente y tal, ¿verdad? Nos gusta ser gente de orden, por lo menos al Partido Socialista, y pues con el objetivo del 0,3%. Pero usted ha dicho en la prensa, por lo menos eso ha parecido, ¿verdad?, que no lo va a cumplir. Pues le alabo la sinceridad, pero sea consecuente.
y vote en contra si cree que esos objetivos son incumplibles y no son razonables. Vote en contra. Por tanto, no podemos confiar en ustedes. Mire, como decía al principio, ha dedicado usted el último tiempo a... Tengo yo también, pero bueno, supongo que... a mentir, es decir, a falsedades, es decir, falsedades, ¿de acuerdo? Es decir, desde aquí quiero decir que sí, que puede ser que finalmente se apruebe un presupuesto, no sabemos qué va a hacer la oposición, si finalmente se aprueba, se tiene que prorrogar el presupuesto, se pueden hacer la gran mayoría de todas esas cosas que usted ha dicho. Técnicamente se puede hacer, presupuestariamente se puede hacer. No sigan engañando a la gente. Ustedes han hecho modificaciones presupuestarias en 2014 de más de incremento del presupuesto de 310 millones de euros. En 2015 llevan unos 39 millones de euros. Se pueden hacer modificaciones presupuestarias para, si se quiere, hacer todo ese tipo de cosas. Por tanto, no sigan engañando al personal. Y finalmente, decir que, ponerme un poco poético, con su permiso, porque, inspiración del señor, de don Víctor, vaya terminando, portavoz, señor Martínez, por favor. Sí, es porque como coincidimos el apellido para no liarnos. Citó el otro día unos versos de Miguel Hernández y como veo que le gusta, pues cojo el mismo poema, Vientos del Pueblo, que fue escrito en 1937 en plena guerra civil para animar a las tropas republicanas y que en otra parte de ese poema dice lo siguiente: yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Pues bien, señores del Partido Popular, el yugo de la mayoría absoluta en esta Asamblea ya se ha terminado y, por tanto, cambien de estilo y negocien con los partidos de la oposición si quieren sacar sus cosas para adelante. Y, por supuesto, chantaje en el PSOE ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias.